Avui visitem la planta de separació i classificació d'envasos lleugers d'Alzira, on van tots aquests residus produïts a la província de València, entre ells els de la Safor. Plàstics, metalls, brics i cartons per a begudes conformen tota aquesta muntanya d'envasos. L'estadística diu que cada persona produeix quasi 1,5 quilos de fem al dia. La planta de clasificación de envases ligeros de Alzira recibe todos los residuos de la provincia de Valencia. En la actualidad eso viene a ser aproximadamente 12.000 toneladas al año. La comarca de la Safor vienen a ser 700 toneladas al año. La planta està gestionada per Baersa, empresa pública de la Generalitat Valenciana. Baersa tiene otra planta de clasificación de envases ligeros en Castellón y en Benidorm, y en breve entrará también en marcha otra planta en Picassent. Nosotros en la actualidad estamos trabajando a 2 turnos de funcionamiento con 23 personas por turno de producción y a una capacidad de 3 toneladas hora aproximada. La planta de clasificación de envases ligeros se compone de 5 zonas. Una primera zona de pesaje, donde llegan los camiones y mediante báscula se controla la cantidad de residuo que dejan en la planta. Una segunda zona de recepción, donde descargan los camiones y se alimenta a la línea de tratamiento. Una tercera zona de tratamiento propiamente dicho, donde se clasifica el material. Una cuarta zona de almacenamiento del material, de los subproductos y carga, y por último la zona de rechazo. El fem de casa l'hem de classificar abans de desfer-nos d'ell al contenidor. Verd per als envasos de vidre, blau per a paper i cartró, groc per a envasos de plàstic i metàl·lics, així com cartons de begudes, i la resta va als contenidors grisos o verd oscur. Tots els materials segueixen un circuit des del bressol, la seva fabricació a partir de matèries primeres, fins la tomba, el seu destí final, una vegada rebutjats. La clau d'una adequada gestió dels materials suposa responsabilitzar-se'n del circuit complet, emprant-ne la major quantitat possible de matèria primera secundària en la fabricació i, per tant, procurant-ne l'adequada separació i classificació una vegada que han sigut utilitzats. Això provoca beneficis ambientals com la reducció de les extraccions de matèria primera de la naturalesa, reducció del consum d'energia i aigua i reducció del fem inútil que cal soterrar en un abocador. Així funciona aquesta planta. Les poblacions s'encarreguen del transport dels residus recollits a les plantes de separació en el cas d'envasos lleugers o a les empreses de reciclatge en el cas de paper, cartó i vidre. En arribar es pesa el camió per saber els quilos que porta. En la planta de separació, els residus s'introdueixen en la platja de descàrrega i es realitza la primera selecció, eliminant materials inapropiats. El proceso industrial de la planta de clasificación de envases ligeros de Alzira consiste en 3 etapas, básicamente. Una primera etapa de preparación del material en la que, en primer lugar, se hace una retirada de voluminosos, a decir, residuos de gran tamaño como colchones, sillas de plástico de la playa, sábanas de film, etcétera, que lo normal sería que no vinieran a estas plantas, pero la realidad es que sí que vienen. En segundo lugar, está la fase de apertura y desgarro de bolsas. Uno de los problemas que nos encontramos es la dificultad que se tiene en la apertura de las bolsas, debido a que, por regla general, usamos bolsas que no están destinadas para este uso. Desde nuestro lugar, lo que recomendamos es que se eche el residuo al contenedor directamente o mediante bolsa, pero sin atar, para facilitar el proceso de tratamiento. En tercer lugar, se realiza una clasificación por tamaños del residuo mediante una criba rotativa. Aquí se descarta la fracción pequeña, que puede contener vidrio, jeringuillas con agujas, etcétera, que puede dañar al proceso de manipulación del material, y se prepara la fracción para el reciclaje, para la selección manual. A continuació, els residus passen per una cinta, s'obrin les bosses i es passa a la taula de tria. Així, cada operador està especialitzat en un determinat material que es dedica a anar separant del flux de residus. A continuación se realiza la segunda etapa,
que es la de tratamiento, la de clasificación, que es el objetivo principal de la planta. En esta fase se realiza en primer lugar una aspiración de fill en automático y a continuación entra la selección manual de materiales. Aquí mediante operarios se separan los diferentes plásticos y el brick y caen a unos hilos de almacenamiento para su posterior embalaje. Seguida de la separación manual se realiza la separación automática de los metales férreos y no férreos, los botes de acero y los botes de aluminio. Esta se realiza, los férreos, mediante un separador magnético y los no férreos, el aluminio, se realiza mediante un separador por inducción. Y por último quedaría lo no reciclable, que sería para rechazo. El rechazo va mediante balas o contenedores cerrados a vertedero autorizado. Cada material separat va per conductes diferents cap a les premsadores. Els residus no seleccionats passen per un electroimant que extrau la llanda i per un dispositiu que extrau l'alumini. El que queda és el rebuig. Els envasos premsats passen al magatzem i després es transporten a la fàbrica de reciclatge corresponent. La tercera etapa del proceso industrial que compone la planta es la etapa de embalaje y almacenamiento para expedición y venta. Desde aquí el material se envía a las plantas recicladoras de los diferentes plásticos. L'envàs és una de les pedres angulars del comerç. Més de 50.000 milions d'unitats es comercialitzen anualment només al nostre país i així és on comencen els problemes i també les solucions. La qüestió té dos vessants. D'una banda, alguns envasos són excessius per al compliment de les funcions de comoditat i seguretat que tenen assignats. És el cas dels sobreempaquetatges, on el consumidor paga molt més per l'envàs que pel producte en si. D'altra banda, els envasos d'usar i tirar solen acabar mesclats amb la resta de residus i formen una massa de fem, costosa de transportar i difícil d'aprofitar, que ascendeix a milions de tones anuals. Però si hi ha problemes, també hi ha solucions. La principal és un canvi de mentalitat, tant de la població productora com de la consumidora. És necessari reduir el volum d'envasos d'usar i tirar, evitant el sobreempaquetatge i fomentant-ne la reutilització directa. Per això, l'educació ambiental és cada vegada més important. Aquí recibimos colegios, en principio sobre todo de la provincia de Valencia, pero nos vienen también algunos de Castellón y de Alicante, y hacemos una actividad relacionada con la problemática de los residuos en general. En concreto en esta planta, que es una planta de clasificación de envases, pues los envases vienen, se clasifican y ya se reparten para su reciclaje. Y hacemos un poco, incidimos bastante en lo que es el contenedor amarillo de envases ligeros y su gestión posterior en esta y otras plantas. En aquest sentit, la societat ha avançat, ja que la majoria de xiquets ja coneixen què és el reciclatge. En general ya lo conocen, sobre todo los niños más pequeños ya lo han tratado desde muy críos, y entonces es sorprendente ver que incluso siendo niños de infantil ya conocen los contenedores y conocen más o menos lo que se tiran cada uno de ellos. Y luego, por supuesto, de más mayores por el uso que hacen de ellos. En general, la verdad es que hay bastante concienciación, falta todavía mucho por hacer, pero se nota que hay una concienciación bastante arraigada en los diferentes niveles de chavales que nos vienen aquí. Hay algunas cosas que para ellos son muy curiosas, ¿no? Porque cambiarles el chip de lo que para ellos significa la basura como algo que no vale para nada, a algo que sí que vale y para mucho, y ver la cantidad de cosas que se pueden hacer con los residuos y sobre todo con los envases, pues para ellos es sorprendente. Y por supuesto el funcionamiento de la planta también les llama bastante la atención, o sea que entran muy motivados y en general las impresiones que tenemos es de que salen bastante contentos, tanto profesores como alumnos. Hem dit que l'envàs és la pedra angular del comerç. Vegem els 6 principals tipus de plàstics que es comercialitzen com a envasos. Lo que nosotros normalmente explicamos son 6 tipos de envases de plástico y luego, por supuesto, las latas y los bricks, que también se tiran al contenedor amarillo. Entonces, de envases de plástico tenemos el PET, que es
el plástico de las botellas de agua, de las botellas de bebidas gaseosas, es el plástico transparente que todos utilizamos. Luego está el PEAD, que es un polietileno de alta densidad, que se llama, y es el plástico con el que se hacen las botellas de leche, por ejemplo, o envases como estos, es el típico plástico de color blanco o traslúcido. Luego tenemos el PVC, que es un plástico, por ejemplo, que antes se utilizaba para hacer las botellas de agua, pero que ahora se utiliza menos para envases que puedan contener productos bebibles, ¿no? Y más para otro tipo de utilidades, ¿no? Tuberías y mobiliario y cosas así. Luego tenemos las bolsas, que es el PVD, el polietileno de baja densidad, y bueno, pues aquí sí que incidimos bastante con los chavales en el tema de lo que es la reducción de bolsas. La reducción es una de las reglas de las 3 Rs, y hoy en día, como se producen, como consumimos tantísimas bolsas, pues incidimos bastante en lo que significa, por ejemplo, un consumo responsable. No ir tanto al supermercado a coger tantísima bolsa, sino a lo mejor utilizar un carrito y cosas de este tipo que pueden ayudar bastante a que no se vea todo saturado de este tipo de productos. Luego tenemos el polipropileno, que es un plástico como por ejemplo este de aquí, que se utiliza, es un plástico bastante duro y se utiliza para hacer geles de baño, para hacer champús, por supuesto para muchísimas otras cosas, ¿no? Pero en envases, por ejemplo, ese es el ejemplo más típico que damos. Y por último el poliestireno, que es el plástico de las bandejas, que es un plástico que también hoy en día está el mercado saturado de bandejas por todas partes, e intentamos también de alguna manera pues, incidir al consumo responsable, sobre todo cuando nos vienen grupos de más mayores o incluso adultos. Incidimos pues, en el tema de que para reducir la producción de tanta basura y sobre todo de envases, pues se intente reducir el consumo de bandejas, ¿no? Intentar comprar más al peso y menos por este tipo de procedimientos. Y luego, por supuesto, las latas y los bricks, que también se tiran al contenedor amarillo y que también hablamos algo de ello. La quantitat de material reciclat ha anat augmentant cada any, tal com ens explica la cap de la planta, que rep una mitjana de 45 tones al día de envasos. Por la experiencia que tenemos en esta planta, cuando a partir de la entrada en vigor de la ley de envases, que fue prácticamente inmediatamente antes de la construcción y puesta en marcha de esta planta, la entrada era muy inferior, lógicamente. En los primeros años el aumento anual era considerable y en los últimos ya el aumento viene a ser de un 20% anual. El rendimiento de extracción es aproximadamente el 65%. El rendimiento significa que de todos los kilos que nos entran por báscula se recupera el 65%. La clau del nou sistema de gestió de residus és la nova cultura ciutadana, triar el millor envàs des del punt de vista ambiental. Aquesta és una de les claus de la prevenció en la generació de residus. Però no hem d'oblidar alguns dels problemes que comporta la mobilització de ciutadans cap a la cooperació en la reducció del problema ambiental dels residus, com són les limitacions d'espai a les vivendes, especialment a les cuines, el rebuig municipal a la proliferació de contenidors en la via pública o el desfasament entre les actuacions de comunicació i les realitats de la logística, contenidors plens que no s'arrepleguen, escassetat de contenidors en certes zones que obliga a llargs desplaçaments per a dipositar els residus separats. La cap de la planta ens dona alguns consells. Por ejemplo, las botellas sería recomendable echarlas a la basura sin el tapón, incluso vacías del líquido. También insistimos, tal y como ha dicho el educador ambiental, que el contenedor amarillo es un contenedor para residuos de envases y lógicamente las sillas de plástico de la playa, aunque es plástico, no deben de ir a este tipo de contenedores. Las flores, por ejemplo, que parecen plástico, tampoco deben ir a estos porque luego a nosotros también nos pueden generar problemas. El vidrio, etcétera.
Per als envasos que no es puguen reutilitzar, és necessari establir circuits de recollida selectiva i reciclatge per a obtindre amb ells matèries primeres valuoses en compte de fem inútil. Es tracta d'un gran repte en el qual estem tots implicats, però encara estem a temps si comencem immediatament a fer les coses com cal.